en el parcial 2 nos vamos a centrar en las nociones lingüísticas, ¿sí? Es decir, en cuáles son esas bases que utiliza la lengua misma para expresarse. El día de hoy vamos a empezar viendo dos nociones lingüísticas, las principales. Bueno, no, hay cinco, pero vamos a empezar viendo dos primeras. Y quiero hablarles un poquito del enfoque comunicativo, ¿sí? Que es esta mirada de la enseñanza de la lengua y la literatura que se le está dando a la educación en lengua y literatura a nivel nacional y a nivel mundial también ha tomado una gran relevancia, ¿no? ¿Por qué ha tomado una gran relevancia? Bueno, porque enseñar literatura y lengua como cuando nosotros aprendimos ya no es tan correcto. Entonces, permítanme, les comparto la presentación para que vayamos conversando el día de hoy. Sí, me confirman, por favor, si ya pueden ver en pantalla esto que Profe. dice el enfoque comunicativo o están viendo mi EBA. No, el Sí, enfoque se le ve, comunicativo. profe. Ya, Y le enseñas. perfecto. Entonces, el enfoque comunicativo no es más que una nueva mirada de cómo enseñar la lengua y la literatura. Ustedes se acordarán que cuando ustedes aprendieron lengua y literatura, y yo también, nos enseñaban muchas reglas ortográficas, nos enseñaban mucha gramática, pero realmente no nos daban una mirada de cómo aplicar esas reglas. Sí, nos daban unos ejemplitos, así como si Juanito tuviera que decir los sinónimos de cuáles serían los sinónimos, pero realmente no nos permitía, digamos, eh, conocer para qué nos va a servir esa lengua, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la nueva mirada de esta enseñanza del enfoque comunicativo nos dice que las reglas sí son importantes, pero que más importante es que yo sepa utilizar estas reglas de ortografía y de gramática, ¿no? Es decir, nos dicen que la lengua es una herramienta que me sirve para yo comunicarme mejor en la vida diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que está bien que yo sepa cuándo poner una tilde, pero está mejor aún que yo sepa la diferencia entre papa y papá, ¿no es cierto? Para yo utilizarla y que cuando yo le cuente a alguien no le diga celebré el día del papa, sino diga celebré el día de mi papá. Y de ese modo, pues me entiendan lo que estoy diciendo. Es decir, la regla, la ortografía, la gramática son importantísimas, pero no son el fin. Porque si no sé cómo utilizarlo, de nada me sirve saberme todas esas reglas, ¿sí? Además, el enfoque comunicativo se centra en que yo no le voy a preguntar ahora a usted, a ver, dígame en qué palabras son agudas y cómo se tildan, sino más bien que usted sepa escribir un texto correctamente en el que tilde a las agudas cuando corresponde, ¿sí? Entonces se centra en desarrollar habilidades comunicativas. ¿Qué son las habilidades comunicativas? Hablar, escuchar, leer, escribir, ¿no es cierto? Comprender y ser comprendido. Es decir, no sé si a ustedes les ha pasado cuando están en la casa y de repente le dicen algo a su pareja, a su mamá, a su hermano, y de repente su pareja, su mamá o su hermano se enojan. Y usted dice, no, no, es que yo no te quería decir eso. O sea, no, no sé por qué te enojaste, yo te lo dije de buena manera, porque quería. ¿Por qué será que pasa eso? Que decimos algo y de repente se enojan y nosotros no queríamos que se enoje. Por la forma de expresar. No nos entendieron. Probablemente no nos entendieron. Y ese no nos entendieron, Pamelita, tal cual lo dijo Vale, lo dijo por ahí Jocelyn, me parece. No nos están entendiendo porque tal vez no usamos las palabras o el tono correcto, o no fue la situación correcta. Un comunicador eficiente sabe cuándo y cómo hablar, ¿sí? También sabe escuchar al otro. Por lo tanto, pues, este nuevo enfoque de comunicación nos pide que desarrollemos esas habilidades específicas. El Ministerio de Educación del Ecuador desde el 2016 promueve este enfoque en la enseñanza de las lenguas en general y nos dice que debe ser un medio para interactuar y comunicarme con los otros, ¿no? Practicando pues tanto en la vida diaria como en nuestra vida profesional, este tema de las habilidades comunicativas. No es lo mismo que yo le diga a mi hermano
a nuestros hermanos que capaz alguna vez les dijimos tonto, les dijimos bobito, les dijimos cosas así, que yo le diga a una compañera aquí en el grupo de trabajo de la universidad, eres tonta. ¿Qué va a pasar con la compañera aquí en este espacio? No se Se va a reír no, como mi se hermano, no va a enoja. decir tú también. Sí, nos probablemente se enoje, se ofenda, sea irrespeto, porque el espacio es distinto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa Se si va a yo le digo a sentir mi hermano y mal. tenemos confianza? Yo le digo tonto, él me dice vos eres más tonta, ¿no es cierto? Y ya, se acabó, ahí quedó, no se enojó. Todo depende del espacio en el que estemos. Si nosotros supiéramos comunicarnos correctamente, nos evitáramos un montón de problemas en la vida, ¿sí? Les ha pasado tal vez igual con sus parejas, que usted le quiere decir algo o pedirle algo. No es lo mismo que yo le diga, oye, mi amor, ¿me puedes llevar a tal lado? O tal vez tendrás tiempo que yo le diga, llévame a donde mi mamá. Probablemente el otro día no quiero o no tengo tiempo o por qué. Entonces siempre va a contar mucho las palabras, la forma, el momento, ¿sí? Un buen comunicador también lee los gestos, ¿sí? Puede ser que mi boca esté diciendo, sí, ustedes son los mejores estudiantes del mundo. Sí, regálenme un segundito, ¿ya? Ok, mil disculpas. Entonces les decía que no es lo mismo, pues, con la forma en como yo digo las cosas, ¿no es cierto? No es lo mismo que yo le diga, Valeria, ¿quieres comer? Que yo le diga, Valeria, come. Pues Valeria va a decir como, ¿cuál come? Pues porque no quiero, no me da ganas. Y lo peor es que los seres humanos generalmente estamos a la defensiva. Sí, estamos a la defensiva. A mí me pasó este fin de semana algo bien particular. Yo estoy estudiando, a mí me encanta estudiar y estoy en un curso. Entonces, hay una maestra que es muy buena, pero estaba molesta porque como estamos en el mundial, resulta que los compañeros de este curso se conectaron en la mañana, dijeron presente y se desconectaron la mitad. Éramos 40 y al final se quedaron 19. O sea, tomó lista, estuvieron los 40 y luego estaban 19. Entonces ella estaba súper molesta porque decía que no hay responsabilidad, que se desconectan y cosas así. Y ya al momento de terminar la clase, una compañera hace una pregunta y dice, profe, ¿cuál es la tarea? Una tarea que ella ya había explicado 3 veces en todo el día, ¿no? Entonces la profesora ya estaba así como muy, muy estresada, muy molesta. Y le dice, ¿sabe qué? Yo ya dije la tarea, es responsabilidad suya, revisarla, la. Y esta compañera se pone a llorar y le dice, lo que pasa es que yo no estuve porque mi esposo falleció. Y ese momento todos nos quedamos muy helados, entonces la maestra en ese momento se disculpó, dijo, mira, no tenía forma de saber, discúlpame, ahora te explico, tal. Ahora aquí hay dos cosas para aprender, ¿sí? La maestra no tenía forma de saber lo que pasó, ¿sí? Eh, y la compañera también estaba en una situación difícil. Entonces, si la maestra tiene buenas habilidades de comunicación, lo que tuvo, la maestra inmediatamente apenas tuvo esa información, se disculpó, le explicó, o sea, todo bien. Sin embargo, ya sucedió. Ahora, ¿qué pudo pasar si esta maestra no tenía buenas habilidades de comunicación? Probablemente se enojaba el doble y decía, pero usted no avisó, ¿qué le pasa? Tal, o no era empática, podía decir estas cosas. Dos aprendizajes aquí. El primero, no suponer. Los seres humanos siempre estamos suponiendo y a la defensiva. Ojo que la profe tenía razón de estar enojada porque, claro, a esta compañera le pasó esto, sin embargo, habían 18 que sí se desconectaron por el fútbol. Y todos lo sabíamos, ¿no es cierto? Pero, la enseñanza para la maestra es como calmarse hasta tener toda la información y ahí sí reaccionar. Y la enseñanza para la compañera y para todos los demás era que no le habían informado y habían grupos de trabajo. Entonces significa que el grupo de la compañera ya sabía que le había fallecido el esposo y nunca le avisaron nada a la profe ni a nadie. Y lo tercero, algo que la profe lo dijo, pero muy empáticamente, o sea, tú no debes estar en una clase si estás en una situación así, porque la prioridad es tu familia, ¿cierto?
Entonces, bueno, varias cosas que pasaron. Lo importante de esta anécdota, muy curiosa y muy drástica que nos pasó, es que a la final el cómo se comunican las cosas y cómo se dicen pueden marcar una diferencia muy grande. Porque a pesar de que esta maestra, que insisto, es muy buena, se disculpó, ya pasó el momento. Sí, ya fue incómodo, ya lo recibió mal. Es tal cual cuando ustedes hablan enojados o yo hablo enojada. O sea, si tú dijiste algo que no querías, ya así te disculpes, lo arregles, ya se dijo. Y eso no se le va a borrar a la otra persona, ¿sí? Por lo tanto, ahí la importancia de escoger las palabras y momentos adecuados. Esta fue una experiencia muy drástica, muy compleja. Vamos a las experiencias lindas. Si yo quiero conseguir que mi mami, mi ñaña, mi esposo me compre algo, ¿cómo lo consigo? ¿Con miel o con hiel? ¿Qué les ha Con miel. funcionado más a ustedes en Con la vida? miel. Con miel, ¿no es cierto? Miel. Bien. Te hago una rica comida, nos sentamos a conversar, te pregunto bonito cómo te ha ido, si veo que estás de buen humor te pido algo, si veo que estás de mal humor digo mejor me guardo para mañana mi petición, ¿no es cierto? Y funciona muy bien, porque los seres humanos somos así, nos gusta, primero nos gusta por el ego que nos traten bonito. Segundo, pues nuestro estado anímico influye, ya lo vimos cuando hablamos de los ruidos en la comunicación, ¿no es cierto? Si nosotros supiéramos pedir las cosas, conseguiríamos un montón de cosas en el mundo. Sí, un montón. Yo solo tengo de ejemplo lo que conversamos con los profes y nosotros tenemos más posibilidad, y siempre les cuento esto a mis estudiantes para que lo trabajen. Tiene más posibilidad un estudiante de que se le ayude cuando pregunta amablemente que cuando ordena, ¿sí? Y no puede ser maldad, pero por ejemplo, a veces en los mensajes de WhatsApp, ustedes aquí en línea, que no nos podemos ver cara a cara y no puedo saber si me estás pidiendo o ordenando, escriben cosas como, por ejemplo, ábreme la plataforma. Entonces, cualquier profesor, colega mío que yo he conversado y dicen, ábreme la plataforma, y yo no le voy a abrir. ¿Y por qué? Y no sé qué, no sé cómo así, súper, como me estoy ordenando. Diferente cuando dice, profe, ¿cómo está? Disculpe que le moleste, no sé qué. No es necesario tanto, pero simplemente con que diga, por favor, habría la posibilidad de tal, tal, tal. Hay más posibilidad de que le ayuden los profes. Yo se lo puedo firmar porque he conversado con mis colegas, ¿sí? Cuando nosotros estuvimos haciendo el proceso de matrículas, yo no sé quién les ayudó a ustedes, este ciclo les ayudamos, los profes. Entonces mandamos mensajes, ¿no? Y habían unos mensajes que se mandaba y decía, ¿cómo está? Sí, muchas gracias por la información, no sé qué. Y habían otros que decían, gracias. Incluso hubo uno que me llegó a mí y me dijo, yo no voy a contestar a nadie que no sea de Secretaría General. Entonces fue como, bueno, gracias. Ese tipo de mensajes van a hacer que la predisposición sea distinta, ¿sí? Por ejemplo, luego a mí me pidieron ayuda y ustedes a quién creen que les respondí primero, el que me trató bonito o el que dijo que no me iba a contestar. Por lógica, al El que que me me trató. trató bonito, y no es necesario los halagos, solo con el respeto, con el saludo, con el gracias, con el por favor, se consigue un horror. Sí, eso es para la vida, hay que ser asertivos en la vida, sí. Entonces, el enfoque comunicativo nos dice, no te sepas solo las reglas, perfecto que sepas las palabras que ayudan, perfecto que sepas cómo ser positivo, cómo pedir las cosas, úsalo, ¿sí? Y cuando los uses, ahí sí voy a decir que eres un buen comunicador. Si no lo sabes usar, pues no eres un buen comunicador, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo utilizo este enfoque comunicativo para la enseñanza con los estudiantes? Primero aprendemos en situaciones reales. Es decir, yo voy a evaluar si tú te sabes comunicar cuando expongas en una clase, cuando hables por ahí, más que cuando me digas cómo se debería exponer. Eh, Cuando nosotros enseñamos, nos ayuda a saber qué enseñar y cómo enseñar. Yo adecuo mi lenguaje de acuerdo a la edad, hago una buena planificación didáctica. Cuando yo entiendo la importancia de la comunicación, respeto la diversidad. Ustedes seguramente han escuchado, igual que todos, es una realidad aquí en el Ecuador, que hay una rivalidad absurda desde hace años entre la costa y la sierra, ¿no es cierto? Entonces, no sé si ustedes han escuchado estas frases como los serranos bobos o los monos vivos o cosas así que se tratan como de forma muy despectiva. Cuando yo no entiendo que hay diversidad en el lenguaje, yo digo, ay, esos serranos, qué horrible cómo cantan,
cómo rasgan esa R, se escucha horroroso, no sé qué, no sé cómo. O si es de la costa, yo digo, ay, cómo hablan tan rápido, cómo gritan, cómo no sé qué, cómo. Eso es porque yo estoy ignorando la realidad y la diversidad. Sí, y así se escucha, así dice la gente, ¿no? Y no entiendo que han crecido en lugares distintos. Algún rato a mí me explicaba un colega y me decía que la gente de la costa es más abierta y más desinhibida porque hay un tema incluso fisiológico en por el clima. Sí, que el clima permite que al ser calor, ellos desde pequeños están más desinhibidos, incluso la ropa necesitan que sea fresca y tal, tal. En cambio, en la sierra, por el frío, siempre estamos como cerrados, como así, como encogidos. Y esto hace que seamos más retraídos, más penosos. Incluso había un tema como fisiológico ahí. Cuando yo entiendo y aprendo a respetar esa diversidad, dejo de juzgar al otro y entiendo su forma distinta de expresarse. Y eso también trata de que sea reconocido el enfoque comunicativo. Y también el enfoque comunicativo me invita a reflexionar cómo estoy usando yo el lenguaje. Ay, no, mira, no debí decir que era un vago. Solo debí decir que esta ocasión no trabajó o no cumplió con lo que debía. No le debí decir a mi esposo que es un mentiroso, porque realmente no fue así, solo se equivocó esta vez. ¿Qué es más ofensivo? ¿Decirle que es un mentiroso o que esta vez se equivocó? Que es un mentiroso. Es un Si a mí me mentiroso. dicen mentirosa, yo me ofendo un montón porque me estás diciendo que esa es una cualidad mía. Cuando yo tengo esta conciencia metalingüística de la que habla el enfoque comunicativo, yo reflexiono sobre mi uso del lenguaje y yo analizo si lo hice bien o no lo hice bien, si lo utilicé en el espacio correcto o no lo utilicé en el espacio correcto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ese es el enfoque que se le está dando. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de la lengua, tenemos que conocer cuáles son esas bases, ¿sí? Desde dónde nace la lengua como tal. Entonces ahí vienen las nociones lingüísticas generales. Para entrar a las nociones lingüísticas es importantísimo que nosotros diferenciemos estos tres conceptos: lengua, lenguaje y habla. La lengua no es más que la lengua es el sistema de códigos, ¿sí? Es decir, el idioma. Y la lengua es social. Por ejemplo, aquí estamos hablando en lengua castellana, lengua española, ¿sí? En el español. Ese es un código que compartimos. Si aquí alguien no supiera esa lengua, no me podría entender lo que le estoy diciendo, ¿no es cierto? El lenguaje es la capacidad o habilidad, es decir, esa capacidad que yo tengo para comunicar, ¿sí? Es la habilidad. Y el habla es cómo yo utilizo esa lengua, es decir, ese código para expresarme. Por ejemplo, la profe Olguita es de la sierra, es cuencana, por lo tanto, el habla es cantadita, tiene una R, a ratos alza la voz, a ratos, esa es mi forma, sí, ese es mi habla, mío, individual. Sí, si bien la lengua, que es el español, es colectiva, todos la conocemos, el habla es individual. Ah, que Valeria habla pausadito, que Valeria habla en un tono ni tan alto ni tan bajo, que ese es el habla de Valeria. Sí, el habla es individual, es como cada uno de nosotros vamos a utilizar esa lengua. Sí, entonces súper importante, lenguaje, habilidad, lengua es el sistema de códigos y es social, es común, y el habla es el uso de esa lengua, pero es individual. Vamos a ver, cuando nosotros empezamos a estudiar esta lengua, ¿sí? Aparecen personajes importantes, uno de ellos es Ferdinand de Saussure, y Ferdinand de Saussure nos dice que todo aquello que nosotros conocemos tiene parte de una unidad mínima que es el signo, ¿sí? Y el signo, todo signo tiene un significante y un significado. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, cuando yo digo árbol, ¿qué imagen se les viene hacia la mente a ustedes? ¿Qué se imaginan cuando yo digo árbol? El dibujo de un árbol, la imagen del Descríbame, árbol, pero ¿cómo es un árbol? que tiene tallo café, tiene arbustos verdes, es grande, Grande. tiene frutos, Ya, entonces, hojas. café, verde, ¿sí? ¿No es cierto? Tallo, como una copita. ¿Por qué nosotros
em, decimos que ese es el árbol, ¿sí? El árbol no es el sonido, el árbol no es las letras, el árbol es eso que se nos viene a la cabeza cuando nosotros nombramos algo. Esa es la imagen acústica que llamó Fernández de Saussure. Y el concepto, obviamente, el significado es que es una planta grande, ¿sí? De la que pueden nacer frutos, como dijo la compañera Flores. ¿Qué pasa? Que todo aquello que nosotros conocemos tiene un significante y un significado. Por ejemplo, si yo les digo casa, descríbanme cómo es esa imagen acústica, esa imagen que se nos viene a la cabeza de casa. Color amarillo, Cuadrada, ventanas el grandes. techo color rosado, rojo, ¿Ya? tiene Paredes, ventanas, la puerta. paredes, techo, ventana, puerta, ¿no es cierto? Mm. Es una imagen que está aquí. No es la palabra, no son las letras, es esa imagen que está aquí. Y el significado, un lugar donde habitan las personas. Esto que estamos diciendo es tanto el significante como el significado. Cada una de las palabras que conocemos tiene un significante y un significado. Ahora, este significante y este significado, es decir, esa imagen que se nos viene a la cabeza, no es algo natural, sino es algo que nosotros hemos acordado, es arbitrario. ¿Qué quiere decir arbitrario? Es impuesto. Sí, ¿por qué para nosotros el árbol es eso? Porque cuando crecimos ya se llamaba árbol. Sí, y nos enseñaron y lo vimos en libros y el árbol es el árbol porque nos han enseñado, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo mañana les digo a ustedes esto? No va a ser un toma todo esto, desde mañana se va a llamar Lulo, aquí en el paralelo 3 de básico. Entonces yo mañana vengo y digo, saquen su Lulo y ustedes van a sacar un toma todo, porque yo ya les dije que esto no se llama toma todo, se va a llamar Lulo. ¿Qué pasa si yo voy a otro paralelo y le digo Lulo? ¿Me van a entender? No, porque ellos no saben lo que estamos acordando. Lo mismo pasa con las palabras. Entendemos porque es un acuerdo social. Sí, pero es algo que se creó, es algo que nos dijeron que era así. Un árbol puede ser cualquier cosa cuando acordemos, ¿sí? Es decir, es arbitrario ese significado, ¿sí? ¿Qué más? El significado no puede cambiar. O sea, si yo digo desde hoy esto se va a llamar Lulo y voy a decirle a toda la gente que se llama Lulo, no me van a entender. Solo me va a entender este grupo probablemente y porque son mis alumnos me hagan caso. Pero si yo voy por la calle y digo, deme un Lulo, no me van a entender. O sea, yo no puedo cambiar el significado yo solita, porque es un acuerdo social. ¿Qué sí se puede cambiar este significado y este significante a través del tiempo? Por ejemplo, hay palabras que han desaparecido en algunos espacios y probablemente que nuestros niños y jóvenes ya no conozcan. ¿Quién se acuerda cómo se les llamaba antes a las farmacias? ¿Quién sabe cómo se les llamaba? Botica, botica. Boticas, y antes de boticas, Botica, Las droguerías. las droguerías. Actualmente, decir ándate a la droguería ya no es cotidiano. Sí, porque van a decir drogas. Mi mami me está mandando a conseguir drogas, ¿no? Sin embargo, antes la droguería era la farmacia, donde iban a encontrar la medicina, ¿no es cierto? Y después de droguerías transitó ese significante y ese significado a botica. No había farmacéutica, había boticario. Y recién lo último, pues transitó a farmacias, farmacéutica, ¿no es cierto? Entonces sí pueden cambiar estos, a pesar de que son, porque son arbitrarios y son convenciones, pero no de forma individual. Pueden cambiar a través del tiempo, ¿sí? Y cuando hay un acuerdo social colectivo muy grande. Otro ejemplo de estos es que a los computadores tenían otro nombre antes. ¿Cómo se les llamaba cuando recién salieron? ¿Quién se acuerda? pues, no. En el monitor. El monitor era una parte. Tal vez les suena familiar ordenador. Ahora se usan, pero muy poquito. Cuando recién salieron, eran los ordenadores. Voy al ordenador. Luego transito esa palabra y actualmente son computadores, laptops, PC, pero ya no son ordenadores. Entonces hay un montón de expresiones y palabras que han ido transitando. Fernandito de En Saussure México todavía se usa.
Ya, en otros espacios se usa, justo, bien, Jocelyn, son convenciones. Entonces, Fernandín de Saussure, que estudió, es el padre de la lingüística, estudió la lengua como tal, estableció que tanto el significado como el significante existen, a cada palabra se le atribuyen y que tienen estas características que hemos estado conversando. Sí, también la comunidad puede cambiar un signo siempre y cuando, pero a través del tiempo, no de un momento al otro. Bien, vamos a ver las nociones lingüísticas. Entonces, ¿qué pasa? Este Fernández de Saussure estudia la lengua y entiende que la lengua es un sistema de signos, ¿sí? Que tiene un sentido entre un significado y un significante, tal cual es imagen acústica que nosotros teníamos con el concepto de cada una de las palabras. ¿Qué pasa con la lengua? La lengua se ha dividido a través de esta ciencia llamada lingüística en 5 niveles o nociones lingüísticas, ¿sí? La primera es la fonología, que está relacionada con estudiar los sonidos de las lenguas. La segunda es la morfología, que está centrada en estudiar las palabras o morfemas. La tercera es la noción sintáctica, que está relacionada con una oración, la estructura de una oración completa. Tenemos las semánticas, que están relacionadas con los significados, ¿sí? Con las palabras y sus significados, sus variantes. Y tenemos la pragmática, que está relacionada con cómo yo voy a usar esa lengua en distintos contextos y momentos. ¿Sí? Entonces, estas 5 nociones son las que vamos a transitar en las próximas semanas, probablemente este mes completo. ¿Sí? Hoy vamos a empezar con las 2 primeras y vamos a ir avanzando, ¿sí? Conociendo cuáles son estas bases de la lengua para yo, con ese conocimiento de causa, pues convertirme en un comunicador eficiente. Algunos autores que son importantes que los tengan presentes: Fernandin de Saussure, Leonard Bloomfield, Noam Chomsky, Emily Benveniste y Emilio Alarco, solo como referentes. No vamos a profundizar mucho en ellos porque ya cuando, si en algún momento ven la lingüística, abordarán a profundidad. Entonces vamos a entrar en las nociones fonológicas, ¿sí? Que son aquellas que están centradas en los sonidos que usamos para comunicar. Dentro de esto está la pronunciación, la entonación, el ritmo, los acentos, las variaciones, los tonos. Están los fonemas, que es la unidad mínima, ya lo vamos a ver, y nos ayudan a mirar cómo cambia un mismo mensaje con diferentes sonidos. Por ejemplo, no es lo mismo decirle Pamela, ¿vienes? A decirle Pamela, ¿vienes? La una es una invitación y la otra es una orden, ¿no es cierto? Entonces, las nociones fonológicas tienen una unidad mínima que se llama fonema, ¿sí? Y el fonema no es más que la unidad mínima de la expresión de la palabra, que no tiene significado propio, es decir, las letras, ¿sí? Un fonema es una letra. Por ejemplo, P, B, T, D, K, A, B, C, D, E, todos esos son fonemas, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo del cuadrito azul en donde cambiamos un fonema y cambia totalmente la palabra. No es lo mismo casa que pasa y que masa. Y en todas cambia solo un fonema. ¿Sí? La K por la P y por la M. Sin embargo, ese pequeño cambio de un fonema cambia totalmente el significado de la palabra. ¿Sí? Y luego está los alófonos o el alófono, que no es más que la variante que pueden tener algunos fonemas. Por ejemplo, la letra B, ¿sí? La letra B tiene 2 alófonos, es decir, 2 sonidos. Cuando es oclusivo, cuando yo digo vaca, ¿sí? Se unen mis labios al inicio, vaca, y cuando yo digo la vaca, ya no se unen los labios. Hagan este ejercicio ustedes allá en casa. Digan vaca y vean cómo se les unen los labios, y digan la vaca y ya no se les unen los labios, ¿sí? En la primera es porque empieza con la B y en la segunda es porque está entre vocales. Y eso hace que cambie, ¿sí? La entrada del aire en nuestra boca para cómo se producen los sonidos, ¿sí? Dentro de las nociones fonológicas hay algo que llamamos los pares mínimos, ¿sí?
Y los pares mínimos no son más que dos palabras que se diferencian únicamente porque cambia un fonema. ¿Sí? Y ese fonema que cambia hace que sea totalmente distinto. Por ejemplo, en pala y bala cambia la P por la B. Y pala es una herramienta, ¿no es cierto?, que yo utilizo. Y la bala es un elemento para un arma letal. ¿Sí? O la bala también puede ser un instrumento de caza. Entonces, miren cómo cambia, ¿no? Si yo digo cama y gama, el cambiar la C por la G, ¿no es cierto? Está haciendo un gran cambio. Cama, donde dormimos, y gama, pues un nivel, un estatus, un... Tengo palo y pelo, cambia la A por la E, palo y pelo son totalmente distintos. Lo mismo con carro y carro. Caro de costoso y carro de automóvil. Entonces, cambia únicamente un fonema y ya cambia la expresión. Esto se les denomina pares mínimos. ¿Sí? Puede cambiar al inicio, puede cambiar al medio, es decir, este cambio entre dos palabras de un solo fonema se traduce en un par mínimo. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo que no está aquí en pantalla se les ocurre de par mínimo? ¿Cuál podría ser? Pensemos. Sería media y medio. Media y medio, correcto. Cambia la A por la O. ¿Cuál otro? El casa y casa de casar. Casa con S y casa con Z. Cambia totalmente. Sí, esos son los pares mínimos. Ahora, vamos a ver que cuando nosotros estudiamos fonología, vamos a ver que las letras, los fonemas, tienden a tener distintos rasgos de distintivos, de acuerdo a cómo son pronunciados y cómo fluye el aire en esa parte de nuestra boca, ¿sí? Por ejemplo, quisiera que ustedes digan las letras B, D y G. Todos en casa repitan B, D y G. B, D y G. Y ahora vamos a decir P, T y K. ¿Cuál sonó más alto? ¿B, D y G o P, T y K? ¿Cuál es como que sube más el tono? El PTK. PTK. Ahora tóquense aquí en la parte en la que están las cuerdas vocales y digan B, D, G. B, D, G. B, D y G, profe, a mí. Sientan. B, D, G. Y ahora B, digan, D. P, T, K. ¿Con cuál No, vibro suena más? ¿Con más las fuerte. primeras o con las segundas? Con la Con la segunda. La primera. La segunda, primera. profe. Primera. Con la primera Dije. vibra más. Vibra más usted. Con las segundas vibra menos. La vibración es más corta. ¿Sí? Estos son elementos sonoros altos y bajos. Ahora quiero que ustedes digan M, N y Ñ. Bien pronunciado. Ya no tocándose las cuerdas. Solo digan M, N, Ñ. M, N, Ñ. ¿Dónde está la fuerza al pronunciar estas letras? Acá adelante, acá atrás, acá a los lados. ¿Dónde sienten la fuerza? M, N, Ñ. La nariz. En la nariz. En esta parte. Son sonidos nasales. ¿Sí? Vamos a decir F, S y X. F, S y X. ¿Qué pasa? El aire fluye. ¿Sí ven cómo fluye por su boca? Estos son sonidos continuos. ¿Sí? Cuando yo digo I, U, K. Digan I, U, K. I, U, K. ¿Qué pasa con su lengua? No se mueve. I-U-K. I, U, K. Se queda, ¿no es cierto? ¿Dónde se queda? Se queda en la parte de abajo. Ajá. Ahora digan A, E, O. A, E, O.
igual se queda abajo. Nosotros ya no somos conscientes de esto porque lo hacemos muy mecánico y aprendimos a hablar y a leer. Esto cuando nosotros estamos enseñando idiomas, estamos enseñando fonemas, a leer y escribir a los niños es fundamental. Sí, han escuchado que hay niños que no pueden pronunciar la S, no pueden pronunciar la R, no pueden pronunciar la Z. Este proceso es importantísimo. Nosotros en la escuelita no le decimos, a ver, diga la L. Nosotros le decimos, esta es la L. Y le decimos cuando hace L. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen un L? Hagan todos L. ¿Qué pasa con la lengua? Como que se duele, ¿verdad? Alza. Se pega arriba. Ujú. Así les enseñamos a los niños cómo hacer el sonido correcto porque al inicio no pueden. Entonces vamos a hacer, hacemos canciones con la L, hacemos juegos con la L, hacemos cuentos y ya luego cuando ellos interiorizan ese sonido les decimos esta se llama L. Pero el nombre es lo último que ellos aprenden primero sonidos. Cuando queremos que digan la S, no le dicen S, le dicen esa es la S. Y les decimos, sientan cómo sale el aire, hagamos del aire. Entonces, la fonología se encarga de estudiar esto, los sonidos, las vibraciones, que van a cambiar también en función de los idiomas, ¿sí? Por eso es fundamental. Si ustedes dicen la palabra P o B, van a ver cómo los labios se unen, ¿sí? P o B, son sonidos bilabiales, ¿sí? Cuando nosotros decimos T o D, van a ver cómo sus dientes se unen, ¿sí? T o D son sonidos dentales. Cuando ustedes dicen S, N, L, van a ver cómo son sonidos alveolares que producen por acá, ¿cierto? Cuando usted diga J, T, también me parece que es la N, ¿sí? ¿Cómo están en el paladar? Entonces son sonidos palatales. Esto cobra relevancia cuando En la enseñamos ñ. idiomas, ¿sí? No podemos nosotros enseñar idiomas si no manejamos estos sonidos. En el inglés, en el francés se acentúan distinto, ¿sí? Por lo tanto, la fonología estudia esto. La fonología también se centra ya yendo del fonema, de los alófonos, de los pares mínimos a un poquito más complejo, se centra en los tipos de sílabas. Sí, están las sílabas abiertas, que son las primeras que aprenden nuestros niños, ¿no es cierto? Cuando dicen ma, me, mi, mo, mo, pa, pe, pi, po, pu, es la unión de una consonante más una vocal. Sí, estas son las abiertas. Una sílaba cerrada es aquella que tiene la estructura consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, pan, ¿sí? Por ejemplo, sol, mar. Son una sola sílaba, pero tienen la composición consonante en medio vocal consonante, ¿no es cierto? Y tenemos la composición de sílaba, que es solo un núcleo, que es aquella en la que solo el fonema, que es una vocal, constituye una sílaba. Por ejemplo, en la palabra amor, cuando nosotros dividíamos en la escuelita, no se dice amor, sino se dice amor. ¿Sí? Y eso lo hacíamos con palmitas. Cuando dice uno es U, no. Entonces, esa U, esa A son sílabas nucleares que tienen solo un elemento que es el fonema o vocal. Y luego tenemos las sílabas compuestas, o también se les llama trabadas, las que incluyen la composición CCB, consonante, consonante, vocal. Por ejemplo, pla, ple, pli, plo, plu, tra, tre, tri, tro, tru, gra, gre, gri, gro, gru. Y estas son un poquito más complejas que aprendan pues nuestros niños y niñas, ¿sí? Cuando nosotros escribimos poesía, estas pueden variar un poquito porque la poesía flexibiliza esto para darle sonoridad y ritmo, ¿no? Y finalmente, en la fonología, tenemos la prosodia, que esto ya hemos venido hablando un montón en todas las clases, y tiene que ver con el acento y la entonación. ¿Sí? El acento, ¿en qué momento yo debo poner, en dónde voy a poner la fuerza de voz, se le decía en la escuelita, ¿no es cierto? La prominencia, ¿en dónde va a llevar más acento? No es lo mismo que yo diga cámara que cámara o que camará. Sí, son cosas distintas. No es lo mismo que yo diga sábana a que diga la sabana, ¿sí? La sábana es aquella tela que está cubriendo nuestra cama y la sabana es un espacio de naturaleza, una amplia llanura, ¿no? Entonces, es importante utilizar correctamente estos acentos.
Y en la entonación, pues obviamente va a marcar si yo estoy declarando algo, si yo estoy preguntando algo, o si yo me estoy admirando por algo, ¿no es cierto? No es lo mismo decir comes que decir comes. Sí, orden, pregunta, petición. Entonces allí viene mucho el tema de la entonación. La entonación va a marcar pues el camino también de la comunicación, ¿sí? Entonces, los elementos básicos con los que quisiera que nos quedemos, ¿no? El signo lingüístico está compuesto por significado y significante, es convencional y fue arbitrario, es un acuerdo social, ¿sí? No es que así haya sido de forma natural, que árbol significa el árbol, que silla significa silla, esa es una convención arbitraria entre significante y significado. Que vamos a ver 5 niveles de la lengua o nociones lingüísticas que son la fonológica, morfológica, sintáctica, semántico-pragmática. Ahora hemos visto la fonológica que el fonema es la unidad mínima, es esa letrita, y el alófono es cuando ese fonema tiene dos variaciones, que existen rasgos distintivos según cómo se producen los sonidos, que los pares mínimos se producen cuando cambia un solo fonema entre dos palabras, y finalmente que la prosodia, que involucra el acento y la entonación, también son unidades lingüísticas que tienen mucha importancia en la comunicación, ¿sí? Hasta ahí, que terminamos las nociones fonológicas brevemente, mirando como lo más básico. ¿Tienen alguna pregunta o está todo claro? De mi parte está todo claro, Lucy. Ya está claro, profe. Perfecto. Ahí me van reaccionando y yo voy sabiendo cómo va, ¿ya? Entonces, las nociones fonológicas están relacionadas con el estudio de los sonidos, acuérdense. Ahora vamos a ver las nociones morfológicas o gramaticales, ¿sí? Y estas les llaman por los dos nombres. Van a encontrar libros que les llaman morfológicas y libros que les llaman gramaticales, para que no se asusten, ¿sí? Se centran en aquellas reglas que estructuran los mensajes, pero en la unidad mínima que es la palabra, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver concordancia de palabras en tiempo, en número, vamos a ver cuáles son esos elementos que arman una oración, vamos a ver que el sustantivo, el artículo, el adjetivo, el adverbio, el verbo, todo aquello que estudiamos en la escuelita, ¿no? Y también vamos a ver cómo se corresponden estos, tanto en género y en número. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escribo yo como, es presente, es ahora, yo estoy comiendo. Y si escribo yo comí, es pasado y solo ha cambiado el final de la palabra. Como, comí, la O por la I, pero ya tienen significados totalmente distintos. Vamos a ver. La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de una palabra, es decir, cómo está formada una palabra, cuáles son sus componentes mínimos. Y dentro de este estudio de las palabras, vamos a tener el morfema, ¿sí? Y el morfema no es más que estos pequeños elementos que conforman la palabra. Por ejemplo, en la palabra deshacer tenemos 3 partes. Des es un prefijo. ¿Y qué es un prefijo? Lo que va antes de la palabra. As es la raíz y es el sufijo, sí, es la parte que va al final. La raíz es aquella que no va a cambiar en las palabras cuando las palabras varíen, ¿sí? A la raíz también se le llama lexema, ¿sí? Entonces, morfema es esos elementos que conforman la palabra y el lexema es aquello que tiene que ver con la raíz. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en la palabra cantar, cantante y cantamos, la raíz es aquella que no cambia, que sería cant. Sí, porque yo puedo poner cantó y cambia la O, pero el cant, la C, la A, la N y la T se mantienen. Sí, esa es la raíz, aquella que se va a mantener. En este caso, vamos a volver al ejemplo anterior. Aquí decía yo como, yo comí. ¿Cuál es la raíz que no cambia? C-O-M, com. Esa es la raíz, com. Porque yo puedo comí, comió, comeré, que estoy comiendo. El com no cambia. Esa es la raíz, la que se mantiene en las distintas variaciones que yo pueda tener de la palabra, ¿sí?
El monema no es más que aquellos pequeños morfemas que dan características a la lengua. Por ejemplo, si yo digo niños, esa S me dice que es plural. Ese es un monema. O si yo digo niña, la A me dice que es femenino. Ese es un monema, ¿sí? La unidad mínima que puede tener una palabra. Y el alomorfo no es más que la variante en sonidos que puede tener un morfema. ¿Cuáles se van a encontrar y cuáles son importantes que ahora distingamos a primera mirada? El morfema, son las partes de la palabra prefijo, raíz y sufijo, y el exema, que no es más que esta raíz misma, ¿sí? Esas son las dos unidades mínimas que vamos a ir como identificando en las distintas palabras. Ahora, ¿qué clases de morfemas podemos encontrar? Los libres, los que son las sílabas únicas, como habíamos dicho hace rato, sol, luz, bien, estos no tienen prefijo, no tienen sufijo, son una sola, ¿no es cierto? Vamos a ver los morfemas trabados que van unidos como sion, des, ero, pueden tener sufijos, prefijos, educación, mediación, medición, el sion es una unión, ¿no es cierto? Es un prefijo, perdón, es un sufijo, va al final a complementar la palabra. Tenemos los morfemas gramaticales que indican género, número, niños, OS, cantabas, AS, hombre, hombres, hombre singular, la S al final es plural, ese es un morfema flexivo, ¿no es cierto? Y por la posición, que son los más comunes, el prefijo, el sufijo y el interfijo. El prefijo es lo que va antes. Por ejemplo, pregrado. ¿Qué significa pregrado? Antes del grado. Preseleccionado, antes de la selección oficial, ¿no es cierto? El pre es un antes, ¿sí? Y lo que va antes es un prefijo, ¿sí? Prefijo, justo. Fijo, ¿no es cierto? Pre es lo que va antes. El sufijo es lo que va después de la raíz, como sion o somente. Adecuadamente, lentamente, rápidamente. Es decir, la palabra rápida más mente le da el modo, ¿no es cierto? Lento más mente le da el modo, ¿sí? Violentamente, violento más mente. Es la parte complementaria del final, los sufijos. Y los interfijos, que es aquello que va en medio, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos del morfema, estamos hablando de las categorías gramaticales, es decir, de esas palabritas que van a componer una oración. Entonces, aquí aparece el sustantivo, que es aquella palabra que nombra seres, cosas o ideas, ¿no es cierto? Hablamos del verbo, que es la acción misma, ¿sí? Corro, salto, hablo, digo, vivo. El sustantivo decíamos que es aquello que nombra cosas o ideas. Juan, Pedro, casa, árbol, amor, ¿sí? En la oración, pues el núcleo del sujeto. Tenemos el adjetivo, que es aquella cualidad que yo le doy al sustantivo. La casa es grande, la casa es pequeña, la casa es linda, la casa es fea, la casa es roja, la casa es blanca, es cuadrada, la cualidad, ¿sí? Tenemos el adverbio, que es la forma, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? Hay un montón de tipos de adverbios, ¿sí? Entonces, él corrió rápidamente, tomó café ayer, entonces, ¿cuándo fue? ¿Sí? Modifica o nos da indicios de cómo se lleva la acción del verbo. Tenemos el artículo, el, la, los, un, una. Tenemos las preposiciones que nos ayudan a unir complementos de, en, con, para. Tenemos las conjunciones que nos permiten unir oraciones y, pero, aunque, sí. Y tenemos los pronombres, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, esto, quién, ¿no es cierto? Para reemplazar al sustantivo, ¿sí? Entonces, estas categorías gramaticales las venimos viendo desde la escuelita y son aquellas que estudia la morfología, ¿sí? O la gramática. Se centra en el estudio de estas palabras. Ahora bien, vamos a analizar esta oración que tenemos aquí. El estudiante diligente aprobó brillantemente el examen final. Vamos a descomponerlo morfológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir analizando cada una de las palabras, ¿sí? Por ejemplo,
El sustantivo es estudiante, ¿sí? El artículo es la, y la que nos dice que es femenino y que es singular, ¿sí? El género del que estamos trabajando y el número, porque si fuera plural sería las, y si fuera masculino sería los, entonces nos está indicando. Tenemos el modificador directo, que es un adjetivo, dice diligente. ¿Qué significa diligente? ¿Alguien sabe qué significa diligente? El estudiante diligente. Que es como centrada, es como, Centrada, aplicada, ¿no es cierto? Y unido, unidos estos tres elementos, dicen el estudiante diligente. Es correcto en género y en número, femenino y singular, porque si dijera la de estudiante diligente, ya está no está en concordancia, no está bien escrito, ¿sí? ¿Y qué pasa si no está bien escrito algo? Pues no va a permitir que me entiendan aquellos con los que estoy comunicando. Vamos al predicado. En el predicado tenemos un verbo que es aprobó, tenemos un complemento directo que es el examen final, ¿sí? Tenemos un complemento de modo que es brillantemente, es un adverbio de modo. ¿Cómo lo hizo? Brillantemente. Y tenemos acá abajo el análisis del complemento directo. Él es un artículo, examen es el núcleo, ¿sí? Un sustantivo. Y final es el adjetivo, ¿sí? La característica. Entonces, miren cómo se descompone una oración, ¿sí? La morfología o gramática no es más que aquel estudio de las palabras para que ese género, ese número, la concordancia, esa raíz sea correcta en las palabras y en la comunicación misma. Hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy.